Buen día, ingeniero Suasaka Pelinco Leonel. Quienes hablan son estudiantes de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velázquez de la Facultad de Ingenierías y Ciencias Puras de la carrera profesional de Ingeniería Civil. Hoy presentamos el trabajo encargado de unidades de albañilería y su estudio en laboratorio. Siguiente diapositiva. Los integrantes. Este grupo está conformado por dos integrantes y se van a presentar a continuación. Siguiente diapositiva. Para el resumen, el estudio de laboratorio de unidades de albañilería tiene como objetivo evaluar las propiedades físicas, mecánicas de los materiales utilizados en la construcción, ya sea como los ladrillos, los bloques de concreto, además de que estas pruebas se realizan para garantizar la calidad y resistencia de las unidades de albañilería, sea para verificar si son buenas para la construcción de una vivienda o no. Durante el estudio de laboratorio se utilizan diferentes métodos y pruebas para evaluar las propiedades de las unidades de albañilería. De las más conocidas, de las más comunes, tenemos como las pruebas de compresión, las pruebas de absorción de agua. Los resultados del estudio de laboratorio proporcionan información importante sobre las propiedades de las unidades de albañilería, como la resistencia, la durabilidad, capacidad, retención de agua, ya que estos resultados son definitivamente importantes para los ingenieros o para cualquier tipo de construcción de una vivienda. Siguiente diapositiva. En la introducción, el sistema estructural más utilizado en el Perú y Sudamérica es la construcción de viviendas en zonas urbanas, la cual se denomina albañilería de ladrillos de arcilla, ya que en el Perú podemos ver más del 43% de viviendas construidas con esta metodología, ¿no? Siendo, siendo de las más comunes. Incluso en Juliaca podemos verificar que la mayoría de las construcciones antiguas son basadas en este tipo de construcciones, ya que en esos tiempos no había ingenieros civiles que pongan o propongan más metodologías de construcciones o sistemas. Además, solo en la ciudad de Juliaca, de los más utilizados son el diamante, que dicha empresa se encuentra en la misma ciudad. Y es importante también que tenemos de Bolivia, de la ciudad de Bolivia, de las más comunes y de las más comerciables. Además, el sistema estructural más utilizado en el Perú y Sudamérica por la construcción de viviendas en zonas urbanas ya es la denominación de albañilería confinada. Siguiente diapositiva. En ese sentido, hemos elaborado el presente trabajo académico para la evaluación y análisis de propiedades físico-mecánicas de las unidades de albañilería de los arcillos. A través de las pruebas de variación dimensional, alabeo, resistencia, la comprensión y absorción en el distrito de Juliaca, provincia de San Román, departamento de Puno, los cuales mis compañeros van a tratar a continuación. Somos estudiantes, somos un grupo dedicado de ingeniería civil que vamos a tratar de explicar estas unidades de albañilería y sus respectivos ensayos en laboratorio. Además de que nosotros incluimos el ensayo de rotura de un murete que fue realizada en geocontrol total en la avenida Circunvalación. Siguiente diapositiva. La problemática. Debido a la alta demanda y constante evaluación y crecimiento de la población, las personas deciden realizar su proyecto de la casa propia o su vivienda, con la cual no posee mucha información o ignora los hechos de que puede haber otros sistemas de construcción, de las cuales más utilizadas o las más comunes o las más recordadas es el sistema de albañilería confinada, el cual usa muchos tipos de ladrillos, más que todo el ladrillo King Kong o el ladrillo artesanal para poder armar sus paredes. Pero ellos ignoran el hecho de que estas propiedades o estos tipos de ladrillos tienen sus propias propiedades, tienen sus propios ensayos, tienen sus resistencias, sus ensayos de compresión, de absorción de agua, de las cuales van a definir su estructura. Siguiente diapositiva. Muy buenos días, ingeniero Leonel Sucasa Capelinco. El que habla, Bautista Goncapaz Pierre Alejandro, continuará con la exposición. A continuación, veremos los objetivos. Como objetivo general, tenemos el identificar, evaluar y analizar las propiedades fisiomecánicas de las unidades de albañilería del ladrillo de arcilla, de diamante y del ladrillo boliviano, en los cuales mediremos, ¿no? Como dimensiones tendremos la variación dimensional, haremos el ensayo de alabeo,
También haremos el ensayo de resistencia y la compresión y el ensayo de absorción. Esto en el distrito de Juliaca, provincia de San Román y departamento de Puno. Como objetivos específicos tenemos analizar el comportamiento del ladrillo artesanal fabricado en la ladrillería artesanal boliviano e industrial Diamante, ante los diferentes resultados obtenidos de las pruebas y ensayos que se realizarán en las unidades de albañilería. Como segundo objetivo específico tenemos el verificar si cumple con los requisitos necesarios que indica la norma técnica de edificación SR70 y la norma técnica peruana 399.613 y también la norma técnica peruana 399.604 para poder ser utilizadas en construcción. Como tercer objetivo específico tenemos el determinar la clasificación de la unidad de albañilería artesanal fabricada aquí con industrial fabricada en las empresas Diamante y Boliviano, mediante la realización de los respectivos ensayos según la norma técnica de edificación SR70. Siguiente diapositiva, por favor. Antecedentes. Según SECO, en el 2017, demostró en su estudio que la representatividad de los principales ensayos de laboratorio y de la durabilidad real de los materiales de construcción a base de tierra, demostró que todas las combinaciones se caracterizaron en base a los ensayos de laboratorio habituales relacionados con la durabilidad, como son densidad máxima, resistencia a la compresión no confinada, humectación y secado, resistencia a la erosión acelerada, Swinburne, absorción de agua por capilaridad, absorción total de agua y ciclos de agua de congelación y descongelación. También se demostró la representatividad de ensayo de absorción de agua como indicador de la durabilidad de los materiales de construcción basados en tierra. Según Barbosa Casanova, en el 2019, indicó que en una empresa de su país o industria cerámica en norte de Santander es reconocida por la calidad de la materia prima de los productos que ofrece. Sin embargo, el gremio se ha limitado a la producción masiva de unidades para satisfacer el mercado de la construcción, dejando a un lado los campos de investigación e innovación para desarrollar nuevas propuestas. La caracterización del ladrillo multiperforado a nivel de laboratorio es un referente térmico y técnico de producto convencional y posicionado en el mundo de la construcción. Esta investigación es el punto de partida para próximos proyectos enfocados en el diseño de un producto cerámico y los resultados abonan datos técnicos y térmicos para desarrollar nuevos productos innovadores que aporten a la sostenibilidad. Siguiente diapositiva, por favor. Según Chino Ruiz y Matías Castro en el 2020, presentaba un proyecto de investigación, ¿no?, donde se elaboró ladrillos ecológicos de plástico PET y acerrín de la especie Guaiduro, el cual desarrolló en las instalaciones de la Universidad Nacional de Ucayali, Laboratorio Transformación Química de la Madera, Laboratorio de Química y Laboratorio de Mecánica en concreto. Este proyecto de investigación se hizo con el objetivo de elaborar ladrillos ecológicos a base de plásticos PET. Bueno, nos muestra, ¿no?, cómo es que en que Chino Ruiz y Matías Castro formularon, ¿no?, una nueva forma de hacer ladrillos a base de plásticos PET, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Marco conceptual. Que primero para saber bien del trabajo tenemos que especificar y darle una definición a lo que son las unidades de albañilería. Bueno, las unidades empleadas en las construcciones de albañilería son básicamente hechas de arcilla, arena, cal y de concreto. De acuerdo a su tamaño, estas son denominadas ladrillos y bloques. Las unidades de albañilería a las que se refiere la norma SR70 del Reglamento Nacional de Edificaciones son ladrillos y bloques en cuya elaboración se utiliza arcilla, silice, cal o concreto como materia prima. Estas unidades de albañilería pueden ser sólidas, huecas, alveolares o tubulares. Estas son así definidas o discriminadas de esta manera dependiendo de sus características, ¿no? Ahora vamos con el mortero. ¿Qué es el mortero? El mortero es el material que resulta de mezclar cemento, arena y agua, a diferencia del concreto, que además de esos tres elementos contiene grava y aditivos. El mortero también sabemos que hay diferentes tipos de mortero, ¿no? En lo cual en este informe, en estos ensayos, se realizó el mortero con una relación de 1:3, que es para muros no portantes, ¿no? También tenemos como definición que mientras que el concreto es usado en la construcción de estructuras sólidas, el mortero es usado para diferentes finalidades como nivelar pisos, rellenar espacios, adherir paredes, ladrillos y bloques, revestimiento de paredes.
Marco metodológico. Para el desarrollo del presente trabajo de investigación y lograr con el objetivo, se desarrollaron ensayos los cuales están basados en procedimientos y cálculos basados en normas, las cuales se detallan y explican en los siguientes puntos. El informe realizado está basado en la norma técnica peruana 399.613, en el cual se nos detalla el procedimiento, ¿no? El cual se lo diré a continuación. Para el muestreo, se seleccionó unidades las cuales son representativas al lote que pertenece. Se consideró que las unidades eran representativas del lote, es decir, se tomó en consideración texturas, tamaño, presencia de impurezas, limo u otros que se noten predominantes. La norma técnica S070 establece que para lotes de 50 millares debe seleccionarse como mínimo 10 unidades de albañilería para realizar los ensayos de variabilidad dimensional, alabeo, compresión y absorción. Se marcó cada espécimen para su fácil identificación. Luego, considerando que la marca no debe ser tan proporcionada, se dice aquí, se tomó en cuenta todos estos procedimientos para realizar el ensayo, ¿no? El cual realizamos, como dijo, seleccionamos una cantidad eh, establecida como muestras de una cantidad de millares. También hemos marcado estas unidades de albañilería para luego poder realizar una mejor identificación y nos ayuden los cálculos. Una vez en el laboratorio, se conservaron las unidades sobre un lugar limpio y seco, libre de riesgos de contaminación. Continúa con la exposición. Mi nombre es Kau Quispe Wildy. Vamos a continuar con la exposición. Materiales y herramientas, ¿no? Para este trabajo utilizamos materiales y herramientas como son, ¿no? 10 unidades de albañilería, o sea, el ladrillo boliviano, 10 unidades de albañilería artesanal, 10 unidades de albañilería diamante, cemento Portland tipo 1, arena fina, agua, malla de 3/4, un vernier o regla metálica de 30 centímetros, ¿no? Y también, lo más importante, una libreta de apuntes. Siguiente diapositiva. Actividades preliminares, ¿no? Esas actividades preliminares lo realizamos, ¿no? Conjuntamente con todo el grupo que conformamos, ¿no? Lo que hicimos es consultar aquí los materiales, ¿no? También procedimos a lo que es el zarandeo del agregado, ¿no? En ese caso, usamos la malla de 3/4. Siguiente, compañero. Como se ve en la imagen, acá el compañero está encargándose en lo que es la preparación del mortero, ¿no? Con una relación de 1:3. Siguiente diapositiva. Ensayo de variación dimensional. Ese ensayo lo hicimos basado a la norma de la E070, ¿no? ¿Con qué? Con el objetivo de ver la variación dimensional para verificar el porcentaje, para identificar la clase de la unidad de albañilería, ¿no? Ver su tamaño, ¿no? Como se ve también en la imagen, vemos cómo acá se hace la medición, ¿no? Primeramente tomamos un ladrillo artesanal. Tomamos obviamente las medidas largo, ancho, altura. Procedimos a hacer la limpieza. También se hizo la medida obviamente con el vernier, viendo la altura, la longitud y el ancho, ¿no? Siguiente diapositiva. Bueno, determinamos las variaciones dimensionales incluye la definición de las dimensiones promedio y se efectúa sobre una muestra representativa, ¿no? De por lo menos 10 muestras en este caso, ¿no? Para medir los ladrillos se usarán reglas de acero, como, bueno, se ha visto en este caso, usamos el vernier, ¿no? Calculamos por cada dimensión el largo, ancho, alto y la altura de cada espécimen o cada muestra, o en este caso usamos el ladrillo artesanal, ladrillos mecanizados, ¿no? ¿Para qué? Para obtener el promedio de 4 medidas, ¿no? En la parte media de cada uno de los lados. Se gradúa y se promedian resultados obteniéndose valores promedios, ¿no? La altura, el ancho y el área, ¿no?
Luego se obtiene la desviación estándar de las dimensiones de la unidad de albañilería. El promedio de la altura, promedio de la longitud, entre otros, ¿no? Con ello se obtiene la variación estándar promedio de cada unidad. Posterior a ello se aplica la fórmula para obtener la variación dimensional de cada lado de la unidad de albañilería. Reportar el promedio del ancho y largo y el alto de cada espécimen ensayado con aproximación al milímetro. Siguiente, compañero. Como vemos acá, procedemos a lo que es el cálculo, ¿no? Calculamos cada valor promedio del ancho, largo y alto, ¿no? De los ladrillos a ensayar, ¿no? Como vemos acá tenemos la fórmula. Ensayo de alnabeo. Ese ensayo se hizo, obviamente, utilizando la normativa vigente, ¿no? Basándonos en la norma técnica peruana, la 399.613. El objetivo en mayor alnabeo, o sea, ver la concavidad o convexidad del ladrillo, que nos ayuda, ¿no? Para obtener, para determinar el espesor de la junta y clasificar el tipo de unidad de albañilería, ¿no? Bueno, en ese caso se usó los siguientes materiales, ¿no? 10 ladrillos de albañilería industrial, 10 unidades de albañilería artesanal, diamante, 10 unidades de albañilería artesanal, Inserpas, y también, ¿no? Una regla graduada y lo más importante, libreta de apuntes. Siguiente, compañero. El procedimiento. Se tomaron como muestra 10 unidades de albañilería, las mismas que fueron utilizadas en el ensayo de variación dimensional, siguiendo el procedimiento establecido por la norma técnica peruana, la 399.613, ¿no? Se coloca el borde recto de la regla ya sea de longitudinalmente o sobre una diagonal de una de las caras mayores del ladrillo. Se coloca la regla metálica de manera perpendicular al plano del borde recto mencionado anteriormente, ¿no? Con la finalidad de medir la concavidad o convexidad según sea el caso. En caso se utilice la cuña metálica graduada, se introduce la cuña en el punto correspondiente a la flecha máxima y se efectúa la lectura con la precisión del milímetros. Se registra el valor obtenido, como vemos acá en la imagen. Se trata de la dimensión del ladrillo artesanal. En este caso es un ladrillo artesanal. Ensayo de compresión de pilas. Para ese ensayo nos referimos o tomamos en cuenta la norma técnica, la E070, ¿no? Con el objetivo de determinar a través del ensayo de rotura de pilas de ladrillo la resistencia a la compresión con la finalidad de clasificar la unidad de albañilería. Materiales. Usamos 3 unidades de albañilería industrial, 3 unidades de albañilería industrial Inserpas, diamante, y 3 unidades de albañilería artesanal, cemento, agua, agregado, bandeja metálica y espátula, máquina de compresión y lo más importante, la libreta de apunte. Ingeniero, muy buenos días. Quien le habla es Tony Cayata Pacompía. Voy a exponer el tema del ensayo de compresión de pilas. De acuerdo a nuestra norma, es la norma técnica E070, y nuestro objetivo a través de este ensayo es determinar a través de este ensayo de pila de ladrillos la resistencia a la compresión, con la finalidad de clasificar la unidad de albañilería. Y para este ensayo utilizamos los materiales 3 unidades de albañilería industrial en marca Diamante y en Inserpas, y de la misma manera 3 unidades en albañilería artesanal, con los ladrillos artesanales. Los otros elementos son el cemento, el agua, bandejas metálicas, espátula, máquina de compresión y libreta de apuntes.
Ya, el procedimiento que nosotros realizamos es sacar proporciones para nuestro mortero, tener una relación y bueno, en la foto se puede observar que nosotros estamos preparando ya el mortero para asentar el ladrillo, ¿no? Ya, se realizó las pilas de ladrillos industriales artesanales. En cada una de las anteriores mencionadas tiene de 3 unidades. Siguiente. Bueno, la refrigeración del ladrillo artesanal e industriales es esencial, es primordial para este tipo de materiales someterlos al agua, ¿no? Para que el ladrillo pueda trabajar de una mejor manera. ¿Por qué y en qué sentido? Cuando el mortero pasa a estar en contacto con el ladrillo seco, pasa de que el ladrillo cuando está seco absorbe una gran cantidad del mortero. ¿Y qué es lo que pasa cuando absorbe una gran cantidad de la humedad o del agua del mortero? Tiende a quemarse y por consecuencia no logra aferrarse bien al mortero y no logra lo que se quiere, ¿no? Con los morteros. Y es por eso que es necesario, antes de asentar un ladrillo, tenemos que mojarlos o refrigerarlos, como se menciona, y así poder llegar a una mejor concordancia con el mortero. Ahora, el siguiente, tenemos medición de pila de ladrillo. Este es un ejemplo de un trabajo terminado, listo para la prueba de compresión. Entonces, lo que hacemos ya teniendo esto en esta fotografía, por ejemplo, es medir, sacar dimensiones los lados, el largo por ancho y la altura, y de así tener en nuestra base de datos para poder llegar a un cálculo exacto en cuanto a nuestra compresión. Buenas, ingeniero Leonel. Quien le habla es Charles Mestas Gianfranco. Continuando con la exposición. La rotura de las pilas de ladrillo, en el concreto de la ingeniería estructural, representa un método crucial para evaluar la resistencia y la capacidad de la carga de los ladrillos, siendo un proceso esencial en el diseño y la evaluación de las estructuras. Esta técnica va más allá de la simple acción de descomponer una acumulada ordenada de ladrillos. Se convierte en un proceso científico y técnico destinado a proporcionar información fundamental para los profesionales de la construcción. Al someter los ladrillos a fuerzas controladas hasta que se rompan, los ingenieros pueden obtener datos precisos sobre la resistencia y las características de carga de estos materiales de construcción. Esta información no solo es valiosa en términos de cumplir con estándares de seguridad, sino que también permite una comprensión más profunda de cómo los ladrillos responden a diversas condiciones de carga, lo que a su vez influye en la toma de decisiones durante el diseño de la construcción de estructuras. Siguiente diapositiva. Ya. La rotura de ladrillos para determinar la carga proporciona una visión detallada de la construcción de carga máxima que los ladrillos pueden soportar antes de romperse. Este conocimiento es esencial para garantizar que los materiales se utilicen de manera segura y eficiente en un proyecto constructivo, evitando posibles fallos estructurales y mejorando la integridad de las edificaciones. Siguiente diapositiva. En resumen, la rotura de los ladrillos para determinar la carga no solo es una acción mecánica, sino un proceso integral que impulsa la calidad, seguridad y eficiencia en la construcción de estructuras, promoviendo una comprensión profunda de cómo los materiales responden a diversas tensiones y cargas. Siguiente diapositiva. Para el cálculo de la comprensión del ladrillo es mediante la siguiente ecuación, ¿no? Para hallar la resistencia de la compresión del ladrillo es
en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado. Para ello tenemos que dividir la carga máxima también en kilogramos fuerza sobre el área bruta del ladrillo en centímetros cuadrados. Siguiente diapositiva. Para llevar dicho ensayo de absorción, nos basamos en la norma técnica peruana 399.613. El objetivo es conocer la capacidad de la absorción de las muestras a ser ensayadas en cuando alcanzan un estado de absorción. Para ello, llevamos unos materiales: 10 unidades de albañilería artesanal, ladrillos, otras 10 unidades de ladrillos también en diamante y otros 10 ladrillos de albañilería industrial. Para ello también necesitamos una balanza y un recipiente con agua y también una libreta de apuntes. Le paso a mi siguiente compañero. Doctor Leonel Socapelinco, tenga un buen día. Quien le habla es Manny Luque Alex Cerón, quien va a continuar la exposición con el procedimiento. Nos indica que el procedimiento de ensayo es utilizado para 5 a 24 horas de sumergión. Esto consta de para que el ladrillo no tenga una absorción agresiva y no afecte al mortero en su resistencia. Como nos indica acá, que esto comenzó con la identificación de las 5 muestras a estudiar, colocando una nomenclatura, características, secados y ventilados los ladrillos, colocándolos en el horno si es necesario. Luego lo enfriamos a las muestras colocadas separadas. Para el pesado del ladrillo artesanal e industrial, esto consta para saber cuál es su verdadero peso, para los cálculos de muestra que vamos a tener en consideración. Luego, parcialmente sumergimos los ladrillos, tanto como artesanal e industrial y ladrillo boliviano. Esto en un recipiente de agua limpia por un tiempo especificado, como se indicó, de 5 a 24 horas. Retiramos el ladrillo y limpiamos el agua superficial quedante en el ladrillo con un paño y procedemos a pesar el ladrillo y repetimos el mismo procedimiento con las 4 muestras restantes a ensayar. Para el cálculo a determinar, para el cálculo de absorción que tenemos es una siguiente fórmula: cuál es absorción por porcentaje igual 100, paréntesis, peso del espécimen saturado en granos más peso seco del ladrillo en granos sobre peso seco del ladrillo en granos. Siguiente diapositiva. El ensayo de herradura en murete. Según la normativa técnica peruana en el cual nos hemos basado, es el 399.613, conlleva un objetivo principal, cual es conocer la resistencia que presentan el murete de 60 por 60, cuyos materiales en consideración que tuvo fueron los siguientes. Consideramos 15 unidades de albañilería artesanal boliviano, una mezcla de mortero para sentar el ladrillo. Esto consta con una separación de 1.5 en ladrillo a ladrillo, con un nivel de mano para la nivelación, y lo más importante, con una libreta de apuntes para apuntar todas las partes importantes. Siguiente cuestión. En el siguiente procedimiento, remojamos los ladrillos para el levantamiento de muretes. Se prepara la mezcla usando la relación de 1 a 3 para cemento y arena. Comenzamos con el levantamiento de muros y sucesivamente colocamos los ladrillos refrigerados ya y pesados para la elaboración del murete. Con una ayuda de nivel de mano, nos aseguramos de que esté bien plomada para poder realizar un adecuado ensayo del murete para el ensayo de compresión. Bien, ingeniero Leonel, tengan ustedes muy buenos días. Quien les habla es Rodney Pilco Mamani. A continuación, culminación del levantamiento de muros con ladrillo industrial. En este procedimiento
llegamos en conclusión, ¿no? Para realizar nuestras pruebas de murete, que es para conocer, ¿no? La resistencia, la influencia por las técnicas de ensayo, compuestas adicionalmente mediante ensayos de compresión. Para hacer un ensayo diagonal, en muretes se investigaron otras variables. También, ¿no? Llegando a las siguientes conclusiones. Para emplear un espesor de 2 centímetros en las juntas de mortero, disminuyendo la resistencia al corte en 25% en relación a utilizar un espesor de 1 centímetro. El uso también de arena fina en el mortero disminuye la resistencia al corte en 40% en relación a emplear arena gruesa. El asentado de ladrillo seco con elevada sucesión en su estado natural disminuye la resistencia hasta el 50% en relación a emplearse ladrillos regados con agua un día antes del asentado. La compactación del mortero en cada uno de los orificios de la unidad perforada creó un anclaje mecánico, llaves de corte o engrampes mecánicos entre los hiladas y los elevadas de la resistencia al corte de la longitud. Este proceso no es aplicado en el comportamiento de muros también, ¿no? No reforzados, sujetos a la compresión diagonal. Siguiente diapositiva. Levantamiento de pilas con ladrillos industrial. Se hizo para saber, ¿no? La resistencia, se llevó al laboratorio y también somos uno de los primeros grupos que estaba participando con nuestra pila. Siguiente diapositiva, por favor. El curado. El curado es muy importante del concreto. Es algo de lo que mucho se habla, pero pocos saben exactamente qué es, cómo debe hacerse para obtener óptimos resultados. No existen documentos dedicados al tema de concreto de la construcción de pavimentos. Estructuras en general de la durabilidad y del control de agrietamiento, donde se menciona al curado como una herramienta más económica y eficaz para garantizar una obra durable, resistente y libre de grietas. En el presente artículo recopilamos la información, ¿no? Relevante, y basados en estas técnicas, métodos, existen los diferentes tipos, ¿no? El curado, según el ACI 3008, es el proceso por el cual el concreto elaborado con cemento hidráulico madura, endurece con el tiempo como resultado de la hidratación continua del cemento en presencia de suficiente cantidad de agua y calor. Esta definición pone de manifiesto dos casos importantes. El cemento requiere de ciertas importancias de hidratación, un promedio de 25% de la masa del cemento, para garantizar en todas las mezclas de concreto disponibilidad de agua, de hidratación. Para el cemento es conveniente contar con una cantidad mayor, ya que la hidratación solo es posible en espacios saturados. Esto también nos lleva inconvenientemente, ya que aún un concreto de baja relación de agua-cemento, por ejemplo, al 0.45, tiene un 80% de agua, por encima de lo requerido por el cemento para hidratarse. Sin embargo,
La prematura disección de concreto puede reducir el agua en la mezcla, especialmente en elementos laminares, a nivel donde la hidratación será incompleta. En la medida en que haya suficiente agua, cemento continuará hidratándose hasta que todos los espacios de poros disponibles se vean colmados con los productos de hidratación. Siguiente diapositiva. Bien, en la fotografía apreciamos también en el material, ¿no? Todo el ensayo que hemos realizado. El primer día, ¿no? Que se ha pedido los ensayos del primer día de clases que iba a realizarse si este grupo estuvo presente con todos sus integrantes. También, ¿no? Lo que se ha pedido, ¿no? Los muretes, las pilas, también utilizamos una muestra para ello. Mi persona, Romero Díaz Álvaro, continuando con la exposición, continuando la medición del muro a realizar en la rotura, ¿no? Esta es una fotografía del grupo que realizamos el traslado y la medición hacia el laboratorio. Siguiente, ¿no? Posicionamiento del muro para la rotura. En esta imagen se aprecia el posicionamiento del muro para realizar el ensayo. Asegurarse de tener un acceso necesario, ¿no? Para poder, del murete, para poder realizar el ensayo de compresión. También verificar el equipo que esté calibrado y bien en estado de funcionamiento. Seguidamente se da el inicio a la prueba de rotura. Como se aprecia en la fotografía, está iniciándose la rotura y con el tiempo está presionándose más el murete. Seguidamente visualizamos la falla después de la rotura. Como podemos apreciar, la aplicación del mortero de la rotura está un poco, se aprecia que está uniformemente, pero creo que ahí falló el ladrillo que no cumplía con la resistencia. También se aprecia acá una fotografía del grupo que fuimos a verificar la rotura y observando la falla que se realizó en el murete. Posteriormente, la empresa o el laboratorio nos dio un certificado del ensayo a compresión diagonal en el murete de albañilería, que también tiene los diferentes aspectos ahí, el nombre del proyecto, la ubicación, quién la solicita acá los integrantes del grupo, ¿no? Que es Arapa Abrale Johan y los demás compañeros. Y la muestra de albañilería industrial, también pusimos la fecha que se hizo el murete, también, y las fallas que nos pueden dar ahí, ¿no? Como se ve en el certificado. Ya, ingeniero, bueno, buen día. Continuando con la exposición, mi persona va a exponer. Mi nombre es Roque Quispe José. Y vamos a detallar acá los resultados de los ensayos que hemos realizado. En los ensayos que se ha obtenido son el ensayo de la variación dimensional. También se hizo el ensayo de alabeo, el ensayo de absorción y la
resistencia a la compresión de piletas y el murete. Siguiente. Tenemos los resultados de la variación, en este caso el ladrillo diamante, que es nacional. Acá se obtuvo los datos de 10 tipos de los 10 ladrillos de diamante, donde se obtuvo 4 medidas que son de ancho, 4 medidas de largo y 4 medidas de alto. Cada uno se saca el promedio que acá observamos del primer ladrillo, por ejemplo. Su promedio de las 4 medidas es 14.023. Así sucesivamente para los 10 ladrillos. De igual forma, para el largo, se obtuvo para cada medida, mejor dicho, para cada medida del largo, por ejemplo, el primer ladrillo, la primera medida es 23.8 y así sucesivamente hasta completar con el 10º ladrillo. Igualmente se obtuvo la medida del alto. En este caso se obtuvo, por ejemplo, acá 4 medidas, que es 10.115. Y también acá se obtuvo, o sea, su promedio, ¿no? Entonces, al final de cada uno vamos a obtener su variación dimensional. De cada medida, por ejemplo, sacamos el promedio de las 4 medidas y lo multiplicamos, ¿no?, por el 100%, así vamos a obtener la variación dimensional porcentaje. Siguiente. Acá también se hizo, en esta diapositiva, observamos la variación dimensional, en este caso de los ladrillos de arcilla, del ladrillo boliviano. Acá ya su resistencia es, o sea, las medidas son un poco menos, ¿no? O sea, varían con la diferencia del ladrillo diamante. Como el anterior también, con el ladrillo diamante, y de igual forma se hacen todas las medidas sacando el promedio, tanto ancho, largo y alto. Entonces, y al final sacamos la variación dimensional en porcentaje. Siguiente. La tercera variación, en este caso del ladrillo de arcilla, que es, como lo conocemos, el ladrillo artesanal comúnmente. Igualmente, tenemos la variación dimensional tanto en ancho, largo y alto. Siguiente. El ensayo de alabeo. En este caso, el alabeo es, ¿para qué es? Ya anteriormente se dijo, ¿no?, que el alabeo sirve para obtener o para determinar el espesor de la junta, ¿no? Y también para clasificar la unidad de albañilería. Tenemos acá 2 medidas, tanto en la cara superior, en los 2 cantos, ¿no?, del ladrillo. Igual forma en la cara inferior, 2 medidas. De cada medida sacamos un promedio, tanto de la cara superior y cara inferior. Y de todas las medidas, de los 10 ladrillos, sacamos el promedio general, ¿no?, de cada cara, tanto superior e inferior. Siguiente. Tenemos también los resultados que se hizo del ensayo de alabeo de los ladrillos bolivianos. De igual forma, observamos acá 2 medidas de la cara superior y 2 medidas de la cara inferior. Y
por ejemplo, de acá de 0.17 y 0.21, el promedio es 0.19 en la cara superior. Y la cara inferior del primer ladrillo, 0.21, 0.18, su promedio es 0.20. Y de todas las medidas o todos los promedios, se suma y se saca el promedio general, que es 0.17 de la cara superior y 0.16 de la cara inferior. Siguiente. Tenemos igual forma los resultados del ensayo de alabeo, en este caso el ladrillo artesanal. Observamos que el alabeo es mayor, ¿no? Acá, en este tipo de ladrillo, que es 0.36 y 0.25 en la cara superior. Y en la cara inferior 0.40 y 0.10. Y sacamos el promedio de cada cara, superior e inferior, para todos los ladrillos, y al final tenemos el promedio general, que es 0.261 para la cara superior y 0.35 para la cara inferior. Doctor Leonel Suazaca Pelinco, tenga usted un buen día. Continuando con la exposición, quien le habla es Velázquez Rosas Mitson Efraín. Voy a hablar sobre lo que es la continuación de lo que es el ensayo de absorción en los resultados de ensayo de los ladrillos de arcilla, en la cual es el diamante. En esa diapositiva podemos apreciar la muestra que nos da del 1 concluyendo hasta en la muestra número 10, en la cual tenemos el peso. En el peso de la muestra número 1 tenemos el número 3.12, 3.11, en la muestra número 3, 3.13, consecutivamente, ¿no? También podemos apreciar el porcentaje de la absorción, las cuales nos da el resultado en la muestra de lo que es en los pesos que vienen a ser en este tipo de cálculos. Nos da los resultados y a las finales nos da un promedio de 11.2. En la siguiente diapositiva, nos da los resultados del ensayo de absorción de ladrillos de arcilla boliviano, en los cuales estos, como lo comentó mi compañero anterior, la resistencia suele ser mucho menor de las cuales son en algunos tipos de ladrillos, en los ladrillos nacionales. Como podemos apreciar, también nos muestra los tipos de muestras del 1 al 10, ¿no? Con sus pesos húmedos y los pesos secos. También contando con el porcentaje de absorción que nos dan los datos en los cálculos que sacamos, ¿no? Y en conclusión, promedio tenemos el 11.5. En la siguiente diapositiva tenemos el resultado de los ensayos de absorción de ladrillos de arcilla, en la cuales son los artesanales. Estos tipos de ladrillos, las muestras que hicimos, nos dan también diferentes dimensiones, tanto como en los pesos, en lo que es seco y en lo que son húmedos. Tenemos en las dos muestras, ¿no? En las muestras que tenemos, también, como comentamos, tenemos el porcentaje en la absorción, las cuales nos dan los resultados que apreciamos en la imagen. Por conclusión, promedio tenemos el 9.12. En la siguiente diapositiva llegamos al ensayo de resistencia a la compresión de los resultados de la resistencia a la compresión de las piletas de los ladrillos de arcilla. Estos resultados de ensayo de resistencia a la compresión de pilas de ladrillos, específicamente hablamos del ladrillo de diamante. En este ensayo, la resistencia de la compresión por pilas en los ladrillos, tenemos en el proyecto de ensayo del laboratorio, las cuales la resistencia en la compresión por pilas de ladrillos fueron hechas en la Universidad Andina. Hicimos el ensayo, ¿no? Lo que es en el laboratorio de suelos, en la cual el doctor Leonel Suazaca Pelinco fue el encargado de brindarnos la información adecuada sobre el ensayo de la compresión de los ladrillos. Tenemos en esta de acá, en la muestra, la cual nos dan en la muestra número 1, el número de ancho en centímetros, tenemos el 14.36. En el largo, tenemos en centímetros, el 23.82. En alto tenemos el 32.90, y las cuales tenemos en fallas, lo que es la falla de ladrillo.
en lo largo son 17.130 kilogramos. En lo alto, como podemos ver, tenemos los 342 centímetros cuadrados. En la siguiente diapositiva tenemos el cálculo de la resistencia, las cuales podemos apreciar una fórmula que nos brinda, ¿no? En lo que nos dio a conocer los cálculos, que nos brinda 50.08 kilogramos centímetros cuadrados. También tenemos los resultados de los ensayos de la resistencia a la compresión de piletas de ladrillos en la arcilla. Esto quiere decir en ladrillo boliviano. Tenemos los resultados de ensayo de resistencia a la compresión de pilas de ladrillos. En este ensayo, la resistencia a la compresión por pilas de ladrillos son, como comentamos, son menos resistentes. En este proyecto tomamos los ensayos en el laboratorio, ¿no?, de la Universidad Andina, también asesorándonos con el doctor Leonel Suazacapelinco, en la fecha de noviembre de 2023. Hemos tomado la muestra número 1, la cual es el ancho, obtenemos como resultado el 13.98, a lo largo 23.58, en alto 32.8. En la falla fue la falla de ladrillo, 26.270 kilogramos. En lo alto tenemos 329.65 centímetros cuadrados. Continuando con la exposición, me presento, ingeniero, que tenga usted buen día, me presento. Mi nombre es Candaza Mamani Ronald Arnold. Voy a continuar con la exposición sobre los resultados de ensayo de resistencia a la compresión de las piletas de ladrillo de arcilla artesanal. Ya este ensayo se ha realizado, ¿no?, en la universidad, en el laboratorio de suelos, que vendría siendo la muestra 1, teniendo un ancho de 10.2 centímetros, un largo de 20.49 centímetros y un alto de 19 centímetros. Dándonos un área de 209 centímetros cuadrados, y la falla del ladrillo vendría a ser 7.430 kilogramos. Y después pasamos a calcular la resistencia, que vendría a ser la carga de 7.430 kilogramos sobre el área, 209 centímetros cuadrados, una resistencia total de 35.55 kilogramos por centímetro cuadrado. Siguiente diapositiva. Después pasamos a lo que vendría a ser el informe que nos brindó el laboratorio de ensayo, la compresión diagonal del murete. Este proyecto se ha realizado acá en la ciudad de Juliaca con los compañeros presentes, que ha sido la muestra de unidad de albañilería industrial premium de 23 por 14 por 10 centímetros de 18 huecos. Y tenemos los datos de la muestra, que vendría a ser los días de ensayo a 28 días, la proporción del mortero de 1 a 3, espesor de juntas de 1,655 a 2,75. El ensayo, primer ítem, descripción, tenemos el espesor 14 centímetros, la longitud de 60 centímetros, la longitud diagonal de 82 centímetros, el área bruta que sería 1.148 centímetros cuadrados, la carga de 52 kilonewtons y la carga en kilogramos 5.394.32. El esfuerzo en megapascales 0.46 y el esfuerzo en kilogramos por centímetro cuadrado 4.70. La falla, tipo de falla, es diagonal. El promedio de la resistencia a la compresión en kilogramos por centímetro cuadrado nos dio 0.77 y el esfuerzo en kilogramos sería 4.70. Y las observaciones que tenemos serían: las unidades de albañilería fueron puestas en laboratorio y etiquetadas por el solicitante. Las juntas varían de 0.90 a 2.20 centímetros. Las juntas verticales varían de 2 centímetros a 3 centímetros. Siguiente diapositiva. Y pasando a las conclusiones, discusiones, tenemos que los resultados que nos brinda sobre las pruebas realizadas, analizados sobre las propiedades físicas y mecánicas de las unidades de albañilería, incluyendo también los bloques de concreto, nos ofrecen una visión integral sobre la calidad y resistencia de las unidades realizadas para una construcción, y también nos indican sobre las pruebas realizadas a la compresión, evaluando la resistencia de las unidades frente a cargas verticales que cumplen con la resistencia adecuada y los estándares de calidad requeridos para la aplicación en una construcción. Bien, ingeniero Leonel Suazaca, compañeros presentes, muy buenos días. Mi nombre es Rubén Mamani Condori, y continuando con la exposición, las conclusiones, ¿no?
En este ensayo exhaustivo nos han proporcionado una comprensión detallada. Las características físicas y mecánicas del ladrillo King Kong industrial se han identificado tanto por sus puntos fuertes como sus debilidades, ¿no? Relevando aspectos cruciales a través de pruebas de variación dimensional, alabeo, resistencia a la compresión y la absorción. En este análisis de variación dimensional, realizando una muestra representativa de 10 ladrillos King Kong industriales, se destacó un valor crítico en dimensiones de largo. Esta información es esencial para comprender las variaciones dimensionales en el producto de condiciones específicas, ¿no? Las recomendaciones. Dada la proliferación de las ladrilleras artesanales en la ciudad de Juliaca, se sugiere la realización de estudios exhaustivos de determinar las propiedades físico-mecánicas de las unidades de albañilería fabricadas en dichas ladrilleras. La creación de una base de datos resultante de estos estudios podría ser invaluable para aquellos interesados en la calidad y las características de estos productos. Se realiza la importancia de ejercer cautela y precisión durante la ejecución de los ensayos. La atención meticulosa durante este proceso es esencial para evitar posibles errores que se puedan afectar la validez y la confiabilidad de resultados obtenidos. Estas recomendaciones buscan garantizar la calidad, la utilidad de la información recopilada, brindando así una base sólida para futuras decisiones y aplicaciones en el ámbito de la construcción. Bueno, acá tenemos ya ¿no? los resultados de la comprensión del murete. También acá el ensayo de comprensión. Y también acá la empresa Geocontrol Total, que podríamos hacer los ensayos de laboratorio de suelos y concreto de asfalto. Bueno, ingeniero, damos por concluido esta exposición. Muchísimas gracias por la atención.